Salmo 121. Levanto mis ojos a los montes. Fuerza en Dios. Hay momentos en los que no es el peso del problema lo que derrumba, sino la dirección en la que uno decide mirar. Tal vez hoy te encuentras observando una montaña que parece demasiado alta, demasiado dura, demasiado tarde para enfrentarla, y mientras tus ojos se quedan atrapados en esa cima imposible, tu corazón se llena de una inquietud que no sabes explicar. ¿Por qué estás tan cansado? ¿Por qué la ansiedad te persigue incluso cuando no ha pasado nada nuevo? La respuesta es más simple y más profunda de lo que imaginas. No estás agotado solo por lo que enfrentas, estás agotado por el lugar donde has puesto la mirada. Hay decisiones que se vuelven un abismo, hay conversaciones pendientes que se transforman en gigantes, hay diagnósticos que oscurecen el horizonte, hay traiciones que fracturan la confianza en uno mismo, y uno mira todo eso buscando una salida. Pero el Salmo no comienza hablándote de soluciones, ni de fuerzas, ni de promesas. Comienza hablándote de tu enfoque. Levanto mis ojos a los montes, no porque los montes tengan la respuesta, sino porque reconocerlos es el primer paso para dejar de ser dominado por ellos. Te hablo como un amigo que también ha sentido cómo la vida se detiene ante un obstáculo que no esperaba. Como alguien que ha intentado resolver cosas desde su propio desgaste y ha terminado confundido, preguntándose en silencio de dónde vendrá su ayuda. Ese momento, cuando la voz se quiebra por dentro y el alma se queda sin argumentos, es exactamente el punto donde este salmo toma sentido, porque no es un texto para recitar, es una llamada a reorientar la vida entera. Tal vez has dedicado demasiados días a mirar el problema. Tal vez has invertido toda tu energía en analizarlo, temerlo, imaginar escenarios, evitarlo. Y sin darte cuenta, la montaña dejó de ser un obstáculo y se convirtió en tu horizonte. Por eso este instante importa tanto, porque aquí no vamos a pedir que desaparezca lo que te pesa. Vamos a hacer algo mucho más profundo. Vamos a levantar los ojos. Vamos a dirigir la mirada hacia un punto que no depende de tu fuerza, ni de tus habilidades, ni de la lógica que hoy te dice que no puedes más. Este es un momento para detener el ruido interno y abrir espacio a una pregunta que no siempre te permites hacer. ¿Qué estás mirando en este momento? No qué sientes, no qué te duele, no qué temes. ¿Qué estás mirando? Porque ahí comienza todo. La ansiedad no nace de la montaña, nace de la mirada que la convierte en algo invencible. Y esa misma mirada, cuando se desplaza hacia Dios, transforma lo que parecía final en un comienzo nuevo. Hoy inicia un camino distinto, un camino donde la fuerza no viene de negar la montaña, sino de mirar hacia aquel que no está limitado por ella. Un camino donde tu respiración se alinea con la certeza de que tu historia no termina en el punto donde te sientes pequeño. Un camino donde tu alma aprende lo que quizá tu mente todavía no entiende. La respuesta está arriba, no en la altura del problema, sino en la altura de tu Dios. Las montañas, como espejos internos. Hay montañas que no se mueven, porque antes necesitan revelarnos algo. No siempre están ahí para bloquear el camino, a veces están ahí para mostrarnos aquello que hemos estado evitando ver. Lo más desconcertante es que uno suele pensar que la montaña es el problema, pero el Salmo nos invita a mirar con más honestidad. ¿Y si no fuera el tamaño del obstáculo lo que te paraliza, sino lo que ese obstáculo expone dentro de ti? Hay montañas que revelan inseguridades escondidas, momentos en los que dudaste de tu propia voz y preferiste callar para no incomodar. Otras montañas exponen un perfeccionismo que has cargado durante años y que ha convertido cada error en una condena. Hay montañas que sacan a la luz la necesidad de control que te desgasta, y otras muestran el miedo profundo a perder lo que amas. Cada una tiene un mensaje que no se entiende mirando solo la superficie.
Por eso este salmo no comienza hablando de la acción de Dios, sino de la mirada humana, porque sin esa revisión interna, la ayuda divina no se reconoce. Cuando te detienes frente a una montaña, no solo ves lo que te detiene, ves lo que te define en ese instante. Ves tu capacidad de confiar o tu necesidad de prever. Ves tu valentía o tu desgaste. Ves tu humildad o tu orgullo. Las montañas funcionan como espejos emocionales que reflejan quién eres cuando ya no puedes sostener las cosas a tu manera. Y ese reflejo no está diseñado para avergonzarte, sino para despertarte. Te muestra lo que no puedes seguir cargando, lo que debe ser entregado, lo que necesita ser confrontado y lo que debe ser sanado desde la raíz. A veces no te das cuenta de cuánto dependías de tu propio esfuerzo hasta que aparece una montaña imposible de escalar. O no percibes cuánto miedo habías escondido hasta que un problema te obliga a sentarlo frente a ti. La montaña te habla, no porque tenga autoridad en tu vida, sino porque revela qué lugar le diste en tu interior. Si se volvió demasiado grande, es porque tu mirada se quedó fija en ella. Si te drenó la energía, es porque la convertiste en tu horizonte. Si te robó la paz, es porque olvidaste que no está ahí para destruirte, sino para reorientarte. Este es el punto donde la oración se vuelve honesta. No una oración que busca un milagro instantáneo, sino una oración que se atreve a reconocer la verdad del corazón. ¿Qué está diciendo esta montaña sobre mí? ¿Qué parte de mi carácter se resiste a soltar? ¿En qué aspecto he confiado más en mis recursos que en la guía de Dios? Estas preguntas no se hacen desde la culpa, se hacen desde la valentía espiritual que entiende que Dios no expone para humillar. Dios expone para transformar. Piensa por un momento en la montaña que te acompaña hoy. No la juzgues, obsérvala. Pregúntate qué historia interna activa. A veces activa el miedo a repetir un fracaso pasado. A veces activa el temor de no ser suficiente. A veces activa el dolor de una herida que nunca se cerró. Cada vez que algo se levanta frente a ti, hay una parte de tu alma que se levanta también. Ese es el verdadero campo de batalla, no el obstáculo externo, sino la interpretación interna que haces de él. Cuando logras ver la montaña como un espejo, algo empieza a cambiar. Ya no te defines por lo que te intimida, sino por lo que Dios está formando en ti a través de ello. Ya no te sientes pequeño por lo que se presenta frente a ti, porque reconoces que dentro de ti hay un movimiento de crecimiento que la montaña no puede detener. Y descubres algo sorprendente. La montaña no llegó a tu vida para cerrarte el paso. Llegó para mostrarte dónde habías puesto tu seguridad. En ese instante, la mirada empieza a moverse. La montaña pierde el poder que tenía cuando te hacía sentir insuficiente. El peso emocional comienza a ceder y aparece un espacio nuevo, casi imperceptible al principio, pero decisivo. Ese espacio es la conciencia de que lo que estás viendo fuera es menos determinante que lo que Dios está despertando dentro. Ese es el primer gran paso de este salmo. No levantar los ojos todavía, sino identificar qué ha estado manipulando tu enfoque. Porque cuando cambia la interpretación, cambia la fuerza. Y cuando cambia la fuerza, la montaña deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que señala hacia una dirección superior. Mi ayuda viene del Señor, el giro de identidad. Hay una línea en este salmo que no se pronuncia desde la teoría, sino desde una convicción que nace cuando todo lo demás se desmorona. Mi ayuda viene del Señor. No es una frase decorativa, ni un mantra para repetir cuando el miedo aparece. Es un cambio profundo de identidad. Es el instante en el que dejas de buscar respuestas en tu fuerza limitada y reconoces que tu historia no depende solo de tus capacidades. Lo que te sostiene no es lo que sabes,
ni lo que puedes, ni lo que prevés. Lo que te sostiene es aquel que te llamó por nombre antes de que enfrentaras esta montaña. Quien pronuncia, mi ayuda viene del Señor. No está diciendo que no tiene miedo, está diciendo que su miedo ya no tiene la última palabra. No está diciendo que lo entiende todo, está diciendo que no necesita entenderlo todo para seguir adelante. Y no está diciendo que el camino será fácil, está declarando que no caminará solo. Cuando esta frase brota desde el corazón, algo se reordena adentro. Tu identidad deja de girar en torno a lo que enfrentas y empieza a alinearse con aquel que está contigo. Hay personas que buscan la ayuda de Dios como si fuera un recurso de emergencia, algo a lo que uno acude cuando todo lo demás falló. Pero el salmista no habla desde la desesperación, habla desde la certeza, mi ayuda viene del Señor. No dice, ojalá venga, no dice, quizás venga, no dice, si Dios quiere vendrá. Lo dice en presente, como quien sabe que la presencia divina no se activa por petición, sino que acompaña por esencia. Eso cambia por completo la manera de enfrentar la vida, porque ya no estás esperando que el cielo intervenga. Estás reconociendo que el cielo ya está involucrado. Este giro es decisivo, porque te desplaza del rol, de quien lucha solo al rol, de quien camina respaldado. Te libera de la carga de creer que debes ser fuerte todo el tiempo. Te permite respirar sabiendo que Dios no te ayuda por mérito, sino por alianza. Y cuando entiendes eso, el peso emocional comienza a disminuir. Ya no defines tu identidad por la intensidad del problema, sino por la fidelidad de aquel que te sostiene. Hay momentos en los que uno se da cuenta de que la ansiedad no venía del obstáculo, sino de sentirse sin recursos. Pero cuando afirmas que tu ayuda viene del Señor, reconoces que tu recurso no es humano, es eterno, es inquebrantable, es suficiente, es sabio, es más grande que cualquier escenario que te asuste. Y ese reconocimiento no solo alivia, transforma, porque la fuerza verdadera no es ausencia de debilidad. Es la convicción profunda de que incluso en la debilidad estás sostenido. Piensa un instante en las veces que trataste de resolver algo por tu cuenta y terminaste más cansado que antes. Piensa en cuántas noches intentaste entender cada detalle, anticipar cada riesgo, controlar cada posibilidad. Y aún así, la paz no llegaba. No llegaba porque la paz no aparece cuando dominas todas las variables. La paz aparece cuando admites que tu vida no depende exclusivamente de tu control. Y ahí, en ese acto de humildad espiritual, nace esta declaración que atraviesa los siglos. Mi ayuda viene del Señor. Es una frase que restaura el alma porque devuelve el orden correcto. Dios primero, la montaña después. Propósito primero, circunstancia después. Identidad primero, emoción después. Cuando te colocas en ese orden, la incertidumbre pierde autoridad sobre ti. No porque cambió la situación, sino porque cambió tu punto de apoyo. Hay un momento en el camino de la fe en el que uno deja de pedir un milagro urgente y empieza a pedir visión. Porque quien recibe visión ya no teme al obstáculo, lo reconoce, lo respeta y lo enfrenta desde una perspectiva superior. En ese punto, el alma se sostiene de algo que no viene de adentro, sino de arriba, algo que no se quiebra cuando tú te quiebras. Algo que no se agota cuando tú te agotas, algo que permanece incluso cuando todo lo demás cambia. Ese es el giro de identidad. Ya no dices estoy solo, dices estoy respaldado. Ya no dices no puedo más, dices Dios sigue conmigo. Ya no dices no sé qué hacer, dices Él sabe hacia dónde llevarme. Y en esa certeza, la montaña deja de ser amenaza y se convierte en escenario. Escenario donde la fidelidad de Dios se vuelve visible y donde tu fe encuentra un terreno firme para crecer.
Mi ayuda viene del Señor. Esta frase no cambia la montaña, pero cambia al que la pronuncia. Y cuando cambia el que sube, cambia la manera en que se sube. El Dios que no duerme, seguridad en la vulnerabilidad. Hay una parte del ser humano que intenta mantenerse firme, incluso cuando por dentro todo tiembla. Es ese impulso que te lleva a aparentar que puedes con todo, a sostenerte más por orgullo que por fuerza real, a decir estás bien cuando en realidad estás agotado. Y sin embargo, cuanto más intentas mostrar fortaleza, más evidente se vuelve la fragilidad que estás tratando de esconder. La paradoja es que no hay crecimiento real donde hay negación, y no hay descanso verdadero donde hay autosuficiencia disfrazada de valentía. Por eso este salmo habla de un Dios que no duerme, no para describir su estado, sino para confrontar el nuestro. Tú sí te cansas, tú sí dudas, tú sí te rompes, y no hay nada indigno en ello. La vulnerabilidad no es una falla del carácter, es parte de la condición humana. Pero el problema aparece cuando intentas vivir como si fueras inagotable, como si tu mente no necesitara pausa, como si tu corazón no tuviera límites. Es en ese punto donde el Salmo irrumpe con una verdad que equilibra el alma. Dios no duerme. Y entender eso transforma la manera en que enfrentas tus noches más difíciles. Cuando la mente se llena de pensamientos repetitivos y el corazón late con un ritmo inquieto, uno se pregunta si Dios está atento, si ve lo que pesa, si escucha lo que no te atreves a decir en voz alta. Pero el salmista no te deja espacio para esa duda. No se adormecerá ni dormirá el que te guarda. Esta no es una afirmación poética, es una declaración de presencia continua. No importa cuán desconectado te sientas, cuán incierto sea tu futuro, cuán frágil sea tu fuerza. Dios no opera en tus horarios, ni se limita por tus emociones. Él permanece despierto incluso cuando tú estás al borde del colapso emocional. Imagina por un instante lo que significa tener a alguien vigilando tu vida sin cansarse. No un guardián emocionalmente distante, sino un padre que comprende cada temor, cada pensamiento, cada intento fallido de ser fuerte. La seguridad no proviene de que seas resistente, proviene de que Él es confiable. Esta diferencia cambia la relación que tienes con tu vulnerabilidad. Ya no la ves como un enemigo a vencer, sino como un lugar seguro donde puedes reconocer tu necesidad y descansar sin miedo a caer en un vacío. Hay una libertad profunda en soltar la obligación de ser invencible. Cuando admites que no puedes con todo, descubres que no necesitas poder con todo. Hay alguien que sostiene las partes de tu vida que tú ya no puedes sostener. Y esa verdad no te vuelve pasivo, te vuelve honesto. La fe no se trata de demostrar fuerza, se trata de apoyarse en la fortaleza de Dios. Un Dios que no se quiebra cuando tú te quiebras, que no se confunde cuando tú te confundes, que no se agota cuando tú ya no puedes más. Sin embargo, hay algo más profundo aquí. El salmista no dice solo que Dios está despierto, dice que Dios te guarda. Te guarda emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Te guarda en tus decisiones y en tus silencios. Te guarda cuando tomas riesgos y cuando dudas del siguiente paso. Te guarda cuando te expones y cuando necesitas retraerte para sanar. Esta protección no es un escudo que evita que la vida ocurra. Es la certeza de que, ocurra lo que ocurra, no enfrentarás nada sin la compañía del Creador. Este momento de oración invita a un tipo de descanso que no tiene que ver con dormir bien, sino con confiar bien, con respirar sabiendo que no tienes que vigilar tu vida de forma obsesiva, porque hay un Dios que no está limitado por el cansancio, con aceptar que tu humanidad necesita pausas, necesita fragilidad, necesita verdad, y que esa verdad no te debilita, te ubica
en el lugar exacto donde Dios puede fortalecerte. Mientras sigues avanzando, reconoce que no tienes que impresionar a Dios con tu resistencia. Lo que Él busca no es tu perfección, sino tu entrega. Y cuando entregas tu vulnerabilidad sin miedo, descubres una seguridad que no depende de tus emociones fluctuantes, sino de su constancia eterna. Descubres que no importa cuán larga sea la noche, nunca estarás desprotegido, porque donde tú descansas, Él vela. Donde tú dudas, Él permanece. Donde tú te detienes, Él sigue obrando. Esa es la seguridad verdadera, no la que nace de no sentir miedo, sino la que nace de saber que no estás solo cuando lo sientes. El Señor es tu sombra, protección que camina contigo. Hay una diferencia inmensa entre un Dios que interviene y un Dios que acompaña. Mucha gente imagina a Dios como alguien que aparece solo en emergencias, como si estuviera pendiente únicamente de los grandes momentos, los días difíciles o las crisis que nos superan. Pero este salmo presenta una imagen completamente distinta, más íntima, más cotidiana y mucho más cercana a lo que realmente necesitamos. El Señor es tu sombra. Y esa frase lo cambia todo. La sombra no va delante de ti, dictándote el camino. Tampoco se queda atrás esperando que regreses cuando te equivoques. La sombra va a tu lado, siempre a tu ritmo, siempre presente, siempre adaptada a tu movimiento. Es una metáfora perfecta para describir un tipo de protección que no es ruidosa ni espectacular, pero sí constante y profunda. Una protección que no depende de tu desempeño ni de tus aciertos, sino de su fidelidad. Cuando el salmista dice que Dios es tu sombra, está describiendo una proximidad que no se puede perder. No importa si avanzas rápido o lento, si tienes claridad o si estás dudando, si estás celebrando o si estás reconstruyéndote. La sombra no abandona, no cuestiona, no condiciona, simplemente está. Y esa presencia silenciosa tiene el poder de sostener el corazón incluso cuando el camino se vuelve incierto. Hay momentos en los que no necesitas un milagro visible, necesitas compañía. No necesitas que el cielo se abra, necesitas sentir que no caminas solo. No necesitas explicaciones, necesitas presencia. Una presencia que no invade, pero sostiene, que no grita, pero afirma, que no empuja, pero acompaña. Y eso es exactamente lo que Dios ofrece cuando dice que es tu sombra. Él camina contigo incluso cuando crees que no estás avanzando, incluso cuando tu ánimo está quebrado, incluso cuando lo único que tienes es la fuerza de un día más. La sombra también tiene otra característica. Se adapta a la forma de lo que acompaña. Eso significa que Dios no se relaciona contigo desde expectativas ajenas ni desde modelos rígidos. Se relaciona contigo desde tu historia, tu proceso, tus heridas, tu aprendizaje y tu ritmo. No te exige ir más rápido cuando sabes que no puedes. No te juzga por las pausas que necesitas. No te abandona cuando retrocedes para tomar aire. Su protección no es una vigilancia fría. Es una presencia empática que entiende quién eres y por qué caminas como caminas. La vida moderna te exige una imagen de estabilidad, como si siempre tuvieras que demostrar control, madurez, equilibrio emocional. Pero Dios no te pide que finjas nada, no te pide que te muestres fuerte, te pide que camines, y mientras caminas, Él te cubre de decisiones impulsivas cuando tu mente está nublada, te cubre de palabras que podrían herirte más de lo que admites, te cubre de pensamientos que podrían destruirte si los dejaras crecer, te cubre incluso cuando no te das cuenta de ello. La sombra actúa aunque tú no la mires. Esta protección que camina contigo no significa ausencia de dificultades. Significa que ninguna dificultad tiene la capacidad de separarte de Dios. Cuando te falta claridad, Él sigue ahí. Cuando te falta fe, Él sigue ahí. Cuando cometes errores, Él sigue ahí.
Y cuando la vida te exige un paso que aún no te sientes capaz de dar, Él permanece a tu lado recordándote que no hay sombra sin luz y que la luz que te acompaña no depende de tu estabilidad emocional, sino de su carácter eterno. Imagina por un instante lo que significa caminar sabiendo que nunca estás desprotegido. No porque la vida sea fácil, sino porque Dios no se despega de tu historia. Y cuando esa verdad se asienta en el alma, la ansiedad pierde intensidad. La incertidumbre deja de dominar, la inseguridad se diluye, porque entiendes algo que transforma la manera de avanzar. No caminas hacia un destino incierto, caminas acompañado por una presencia que conoce el destino y conoce tu corazón. El Señor es tu sombra. No lo ves siempre, pero siempre está. No te impone el paso, pero acompaña tu paso. No evita que enfrentes retos, pero evita que los enfrentes sin respaldo. Y cada vez que sientes que estás solo, te invita a recordar que incluso cuando no sientes nada, su presencia sigue siendo una realidad absoluta. Así camina Dios contigo, cerca, firme, constante, tan silencioso como la sombra, tan fiel como la luz que nunca deja de brillar. Del temor a la confianza activa. Hay un punto en el camino espiritual donde la fe deja de ser una idea y se convierte en una decisión concreta. Un punto donde ya no basta con repetir que confías en Dios, porque ahora esa confianza debe traducirse en movimiento. No un movimiento impulsivo, sino un movimiento guiado, firme y sostenido por la certeza de que Dios te acompaña. El temor siempre intenta paralizarte antes de dar ese paso. Te convence de que no estás listo, de que el escenario no es favorable, de que podrías fallar. Pero la confianza activa no espera condiciones perfectas. Avanza aun cuando la montaña sigue frente a ti. El temor se alimenta de narrativas internas que exageran riesgos y minimizan capacidades. Te hace creer que lo peor es inevitable, que el camino es demasiado incierto, que no tienes lo necesario. Pero cada una de esas narrativas se debilita cuando recuerdas que tu ayuda viene del Señor. No caminas desde tu suficiencia, caminas desde su respaldo. Y cuando esa verdad penetra la mente, el temor pierde su autoridad. No porque desaparece por completo, sino porque deja de gobernar tus decisiones. Hay un tipo de valentía que no se siente como valentía. Se siente como cansancio, como vulnerabilidad, como ese momento en el que dices, no puedo más, pero aún así das un paso. Esa es la valentía que Dios honra, porque nace de reconocer que no te sostienes solo. La confianza activa no es un grito, es una determinación silenciosa que se afirma aún cuando la emoción tiembla. Es la capacidad de avanzar mientras tu corazón late rápido y tu mente te cuestiona. Es decir, Dios, yo voy, pero tú camina conmigo. Hay decisiones que has postergado por miedo, conversaciones que no has tenido por temor a la reacción, sueños que apagaste porque parecían demasiado grandes, cambios que evitaste porque sentías que no tenías la fortaleza emocional para enfrentarlos, y sin embargo, algo dentro de ti sabe que llegó el momento. No porque te sientas invencible, sino porque ahora entiendes que no estás solo. La confianza activa se enciende cuando la presencia de Dios se vuelve más real que tus dudas. La fe madura no se mide por cuántas palabras dices, sino por cuántos pasos das cuando el terreno todavía no está claro. Se mide por tu capacidad de avanzar sin garantías visibles, sabiendo que hay una mano divina que te guía. Cuando te atreves a dar ese paso, aunque sea pequeño, algo cambia en tu interior. La ansiedad disminuye, la claridad aumenta, la montaña se vuelve menos intimidante. Porque descubres que el camino no se revela antes de caminar, se revela mientras caminas.
La vida espiritual no te llama a quedarte quieto esperando que todo encaje. Te llama a moverte en sincronía con Dios, a actuar con sabiduría, con discernimiento y con una valentía tranquila que nace de saber quién te sostiene. La confianza activa no ignora los riesgos, los enfrenta desde una paz que no proviene de un resultado asegurado, sino de una compañía asegurada. Es la diferencia entre caminar a oscuras y caminar en la noche sabiendo que alguien lleva la lámpara. Este es el tipo de fe que cambia historias. La fe que se atreve a dar el siguiente paso aunque no vea el final. La fe que enfrenta conversaciones difíciles con una calma que no es humana. La fe que se levanta cada mañana diciéndole a Dios, muéstrame el camino y yo lo sigo. La fe que decide perdonar aun cuando la herida sigue sensible. La fe que se compromete a construir algo nuevo aun cuando el pasado todavía pesa. La confianza activa no es negar el temor, es avanzar a pesar de él. Es reconocer que hay emociones que no van a desaparecer antes de actuar, por lo que debes aprender a caminar acompañado por Dios mientras convives con esas emociones. Es permitir que tu historia no la determine la inseguridad del momento, sino la fidelidad de Dios a largo plazo. Dios no te pide perfección, te pide paso. Un paso consciente, honesto, humilde y valiente. Y cada vez que das ese paso, aunque sea pequeño, estás proclamando con tu vida que tu fe es más grande que tu miedo, que tu confianza supera tus dudas, que tu identidad no está definida por la montaña, sino por el Dios que te guía a través de ella. Así es como el temor se convierte en confianza activa, no con palabras, sino con movimiento. Y ese movimiento abre caminos que antes parecían imposibles. Cierre poderoso. Levanta los ojos ahora. Hay un instante en el camino espiritual donde todo lo que has escuchado, todo lo que has comprendido y todo lo que has sentido se une en una sola invitación. Un instante que no espera a que la vida se ordene ni a que la montaña desaparezca. Un instante que te llama a mirar de una manera distinta. Ese instante es ahora, no mañana, no cuando tengas más claridad, no cuando recuperes fuerzas, ahora. Porque este salmo no te pide que analices la montaña, te pide que levantes los ojos. Aquí es donde la mirada cambia la historia, donde lo que parecía una amenaza se convierte en un punto de referencia, donde lo que te intimidó durante tanto tiempo pierde el control emocional que tenía sobre ti. Cuando levantas los ojos, estás declarando que tu vida no se define por el problema, sino por la presencia de Dios. Que tu valor no proviene de la magnitud del obstáculo, sino de la grandeza del que te acompaña. Que tu futuro no depende de tus cálculos, sino de su fidelidad. Hay una fuerza que se despierta cuando decides mirar hacia arriba. Una fuerza que no nace de ti, sino de la conexión con aquel que sostiene el cielo y la tierra. Esa fuerza no cambia la montaña de inmediato, pero cambia tu postura frente a ella. Ya no la ves como el final de tu camino, sino como el inicio de un proceso donde Dios se hará visible de maneras que aún no imaginas. Levantar los ojos es reconocer que no avanzas por vista, avanzas por fe. Por una fe que no se rinde ante lo incierto, sino que se fortalece en lo eterno. Es posible que llevabas días, semanas o incluso años mirando hacia el mismo punto, desgastándote, imaginando escenarios, temiendo resultados. Pero hoy este salmo te invita a romper con ese patrón, a desplazar tu atención, a permitir que tu alma respire desde una perspectiva más alta. Cuando levantas los ojos, dejas de alimentar la ansiedad con tu mirada constante sobre el problema. Comienzas a nutrir tu espíritu con la certeza de que tu ayuda no solo vendrá del Señor, sino que ya está viniendo, ya está actuando, ya está abriendo camino.
Hay algo profundamente liberador en reconocer que no tienes que resolverlo todo, que no necesitas tener todas las respuestas, que no estás obligado a cargar lo que te excede. Levantar los ojos es un acto de rendición consciente, pero también de valentía espiritual. Es admitir que hay un Dios más grande que tu miedo, más sabio que tu confusión y más fiel que tus dudas. Es permitir que Él tome el lugar que tu preocupación ocupó durante demasiado tiempo. Imagina por un momento que detienes todo lo que estás haciendo, que inhalas profundamente y que elevas tu mirada. No como un gesto automático, sino como una declaración de fe. Estás diciendo: Dios, aquí estoy. No tengo todo claro, pero confío en ti. No tengo toda la fuerza, pero camino contigo. No tengo todas las respuestas, pero sé quién las tiene. En esa elevación de la mirada ocurre algo que no se puede explicar solo con palabras. Es como si el peso que llevabas en el pecho comenzara a aflojar, como si la oscuridad interior empezara a abrir espacio para una luz suave pero constante, como si algo en tu espíritu recordara quién eres y a quién perteneces. Levantar los ojos no cambia la montaña, pero cambia la dirección de tu alma. Y un alma que mira hacia Dios camina con otro ritmo, con otra paz, con otra fuerza. La montaña seguirá ahí, pero ya no tendrá el mismo poder sobre ti, porque ahora sabes que no estás subiendo solo. Sabes que tus pasos están acompañados, que tu proceso está sostenido y que tu destino está guardado. Este es el cierre, pero también es un comienzo. Un comienzo donde tu mirada deja de ser prisionera de la preocupación y se convierte en una declaración de fe viva, donde cada decisión nace desde una certeza renovada, donde cada día se convierte en una oportunidad para recordar que no estás caminando hacia lo desconocido, sino hacia lo prometido. Levanta los ojos ahora. Hazlo con intención. Hazlo con honestidad. Hazlo con un corazón que reconoce su fragilidad, pero también su esperanza. Dios está aquí. Dios te guarda. Dios te acompaña. Y mientras tus ojos se elevan, tu espíritu se fortalece. Si este momento habló a tu corazón, si sentiste que Dios tocó algo que necesitaba ser despertado dentro de ti, te invito a dar un paso más. No permitas que esta experiencia se quede solo en un momento aislado. Haz que forme parte de tu camino diario. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que podamos seguir caminando juntos, para que cada nueva oración y cada nueva palabra te encuentre justo cuando más la necesites. Este espacio fue creado para acompañarte, para recordarte tu fuerza, para sostener tu fe y para levantar tu mirada cuando empiece a caer. Y si conoces a alguien que está enfrentando su propia montaña, comparte este video. Nunca sabes en qué minuto de su vida puede convertirse en una respuesta, porque Dios usa nuestros pequeños actos para abrir caminos que no imaginamos. Déjame también tu comentario y cuéntame qué parte de esta oración habló más a tu espíritu. Te leo, oro contigo y camino contigo. Aquí no estás solo, aquí encontramos fuerza juntos. Gracias por estar aquí. Que Dios te guarde, te fortalezca y te recuerde cada día que tu ayuda viene del Señor.